honor recibir un invitado internacional de bastante importancia, no tan solo para la República Dominicana, sino también para el mundo. Estamos hablando con Stanley Samaje, quien es el director de la División de Política en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, cargo que asumió el 1 de febrero del año 2013. A partir del mes de abril del 2011 a enero del 2013 se desempeñó como director regional para África Oriental y Central, la oficina regional más grande de este programa de alimentos de las Naciones Unidas, ya que representa más del 36% del total de operaciones de este programa de alimentos de las Naciones Unidas. Del 2008 al 2011 fue representante y director de este programa de alimentos para las Naciones Unidas en el país de Uganda, la gestión de una operación que incluyó las respuestas de emergencia, de transición y desarrollo. Además, también del 2013 al 2007 se desempeñó en Roma como director de este Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Es un honor muy grande tenerlos en este set y sobre todo hablar sobre un tema tan importante como es la reducción de lo que es la pobreza a nivel mundial y sobre todo en el tema de donde muchos no tienen lo que es una responsabilidad de naciones de llevar alimentos a los seres humanos. Bienvenido a la República Dominicana. Thank you. El motivo de su visita al país, ¿cuál es principalmente? Well, last year, in New York, El año pasado, en la ciudad de Nueva York, alrededor de 193 líderes mundiales se reunieron para conversar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pidiendo o creando la expectativa de ver cómo Naciones Unidas pudiese aportar a los países para alcanzar estos objetivos. En el caso de mi visita a República Dominicana, es básicamente identificar cómo el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas puede apoyar al país para el logro de estos objetivos, específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Asimismo, ver las lecciones aprendidas y el progreso. De esta forma, aportar y compartir estas experiencias con otros países. ¿Cómo sería este objetivo número 2 aplicado a la República Dominicana o de qué manera República Dominicana puede aplicar aportes? Lo que he podido ver en República Dominicana es que ya hay bastante progreso en este tema para el logro de estos objetivos, con una estructura ya establecida y programas ya implementados. Lo que permitirá el logro de estos objetivos en el 2030 o antes. La misión mía básicamente es identificar cómo PMA y otras agencias del sistema como FAO, UNICEF, más como sistema de Naciones Unidas, podemos aportar de manera más efectiva para que el gobierno pueda alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible al 2030 o antes. De hecho, en República Dominicana el presidente de nuestro país, el presidente Danilo Medina, ha sido muy elogiado por la FAO, ha sido reconocido la labor que ha realizado con el tema de erradicar prácticamente la desnutrición en los niños de nuestro país. Ha sido invitado a dar discursos a la FAO con este tema y ha sido muy elogiado también con sus programas de visita sorpresa, que de una forma u otra también aporta mucho a lo que es la reducción de la desigualdad en el tema de alimentos. Igual también la reducción de la pobreza en República Dominicana. Well, I think it's very important that the role of the system, of the UN system, is to support the country. So the leadership must come from. Es importante entender cuál es el rol principal del sistema de Naciones Unidas en apoyar a los países para alcanzar estos objetivos. The focus here has been very much on nutrition, on supporting livelihoods, on ensuring social protection. And these are very good examples that the kinds of things that we are encouraging countries elsewhere also to adopt. Aunque nuestro objetivo o enfoque principal en el país ha sido en nutrición, programas de protección social y medios de vida, es importante acumular esos buenos ejemplos para compartir esas experiencias con otros países que tienen el mismo enfoque y sobre todo crear ese vínculo de cooperación sur-sur que pudiese surgir a partir de estas buenas prácticas. La función principal del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas frente al tema del hambre a nivel mundial
Específicamente, ¿cómo están esas funciones, cómo están esas planificaciones de trabajo para llevar a cero lo que es el hambre en muchos países del mundo? Well, zero hunger is defined by world leaders. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, cero hambre, ha sido definido por nuestros principales líderes dentro de 4 pilares importantes para poder lograr alcanzar este objetivo. El primero es que todos tengan acceso a los alimentos. El segundo es cero desnutrición. El tercero sería que las personas puedan tener medios de vida sostenibles. Y el cuarto es que los sistemas de alimentos sean resilientes y sostenibles. En definitiva, nadie puede hacerlo solo, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, pero nuestro rol, al igual que el de las otras agencias de Naciones Unidas como FAO, UNICEF, es impulsar y apoyar a los gobiernos en el logro de estos objetivos. En muchos de los países donde PMA tiene intervenciones, su rol principal radica en asistencia humanitaria. Dígase cualquier país que presente una situación de guerra, conflicto de guerra o algún desastre natural. PMA interviene con asistencia humanitaria, lo que significa que alrededor del 80% de las intervenciones de PMA a nivel mundial son asistencia humanitaria, pero esto no es todo. En Latinoamérica y el Caribe y en gran parte de Asia, las condiciones son distintas. Y el propósito básicamente de PMA en estos casos es apoyar a los gobiernos dentro de esos programas que ya están siendo implementados en los países, con el fin de al 2030 todas las personas tengan acceso a los alimentos, haya cero desnutrición, las personas tengan medios de vida sostenibles y los sistemas de alimentos sean resilientes y sostenibles. Bueno, países de Latinoamérica, del Caribe, continentes también, por ejemplo, tienen desigualdades en el tema de la alimentación. Pero ¿por qué ocurre esto en el mundo? ¿Hay una mala administración de naciones o hay una mala distribución de riquezas en el mundo? Well, many countries have focused on achieving economic growth. Lo que sucede es que muchos países están enfocados en alcanzar o lograr los resultados económicos, creyendo solamente que se debe aportar más ingresos a los bolsillos de las personas. Esto lo que nos permite y nos ayuda a adecuar las intervenciones y las necesidades que tiene cada país. Por eso los programas de protección social son un ente clave para alcanzar estos objetivos, como lo que vemos en República Dominicana, que es un programa de protección social diseñado específicamente para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Social protection programs focused on reducing malnutrition, focused on eliminating anemia, focused on ensuring that everyone, no matter what their condition, has the access to food that is needed, has good nutrition, is able to live a productive life. The kinds of programs that you see here are designed to achieve that, and that's why they're so important. And our role is really to support those programs and support the effective implementation of those programs. Así es, veo que conoce bastante bien los programas que se están aplicando en República Dominicana, las políticas que aplica el gobierno de la República Dominicana del presidente Danilo Medina con este tema. A su juicio, como director de la División de Política en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, ¿qué opinión tiene de manera personal o de manera institucional del trabajo que se realiza en el país por parte del gobierno? Well, what I've been impressed with in the Dominican Republic are, I think, two things.
Hay dos cosas que me han impresionado de la República Dominicana. Una de esas es que está claro que no se puede alcanzar un objetivo de desarrollo sostenible por sí solo. No se puede eliminar el hambre si no se trabaja en pobreza. No se puede eliminar la desigualdad de género si no se trabaja en educación. Esto es crítico para el logro de los objetivos sostenibles. Algo importante de destacar del país es el enfoque integral y multisectorial con el que se trabaja en los ODS a nivel local. Lo segundo es el compromiso político que existe por parte del gobierno para el logro de los ODS. That's something in the 80 countries in which we work, we don't always see that. Alrededor de 80 países donde PMA tiene intervenciones. Esto no es común verlo. Y esto es algo importante para compartir esta experiencia en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es asegurar y alcanzar el logro de estos objetivos, impulsando lo que ya existe con ese compromiso que ya se tiene a nivel nacional. Así es. En una posición tan importante como la que usted tiene, ¿cuáles han sido o cuáles son los principales retos con un tema que es muy humano, pero un tema también que es muy complejo, como es el tema de la alimentación? Well, in many places, the biggest challenge is just basic access to food. Most of the countries that we work in, the focus of our work is on ensuring basic access to food. En muchos países, el principal reto es el acceso básico a los alimentos. En el enfoque de PMA es también este mismo, el acceso básico a los alimentos o el acceso inmediato a los alimentos. Por ejemplo, durante conflictos bélicos o durante desastres naturales como la tormenta Matthew. That's why the bulk of our work is on ensuring that we are able to support countries in saving lives. But it's important to go beyond that. And if we're to achieve the goals of 2030, then you have to put in place systems, institutions that are sustainable and resilient. And what we see is that countries that are able to move beyond the challenge of immediately saving lives, then struggle with what are the policies to put in place first, and then second, how do we implement those policies effectively? El PMA tiene como rol principal apoyar a los países en salvar vidas, sobre todo que éstas tengan acceso inmediato a los alimentos. Para lograr los objetivos de la Agenda 2030, es importante tener sistemas e instituciones sostenibles y resilientes, identificar políticas y estructuras para la implementación de los ODS. Es por eso que República Dominicana, como un país de ingresos medios, pide al sistema de Naciones Unidas su experiencia global. ¿Dónde ve usted las principales emergencias en estos temas? ¿En qué países son los que más necesitan esta intervención de ayuda del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas? Well, WFP is present in over 80 countries globally. Bueno, PMA está presente en alrededor de 80 países a nivel mundial. En muchos de los países el enfoque de PMA es en desarrollo y muchos de estos tienen grandes avances en desarrollo. La situación en cuanto a los recursos, que es básicamente lo que limita las intervenciones, es que PMA tiene intervenciones básicamente de emergencias ante conflictos, como es el caso de Siria o Sudán del Sur. These are all places where WFP is working, where we have significant people on the ground. And where the challenges are very different than what you see here. There are also important situations in the world where natural disasters are creating emergency needs. In the Horn of Africa, in Ethiopia, and in Kenya,
there's a significant drought. That's caused a lot of issues. Also, you have the El Niño phenomenon that has produced consequences. También en eventos naturales que necesitan intervenciones de PMA, como es el caso de África. Como por ejemplo podemos mencionar el huracán Matthew, que recientemente afectó la isla, específicamente Haití, nos empuja a movilizar recursos para intervenir en esa situación. Básicamente nuestros recursos son enfocados en emergencias, en respuestas de desastres o naturales o eventos naturales y en conflictos. Lo que sí es importante destacar es que el mundo no puede alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible solamente con intervenciones en emergencias. Alrededor de 800 millones de personas viven en situaciones vulnerables. Muchos de estos países son países de ingresos medios y muchos de estos no están en conflictos de guerra, lo que permite identificar y ver que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, cada uno de estos no se pueden trabajar solos, y para tener acceso a los alimentos y no tener desnutrición debe haber un enfoque integral. Bueno, menciona colaboración de gobiernos, pero también mencionó Haití cuando me decía sobre los lugares donde se necesitaba intervención. Y a la hora de hablar de colaboración de gobiernos, por ejemplo, compartimos una isla, República Dominicana a un lado, Haití hacia otro lado. Sabemos las necesidades de Haití, pero también República Dominicana tiene sus necesidades, pero aún así también aporta a Haití de la manera que puede. Pero ¿qué compromisos por parte del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, específicamente las Naciones Unidas, cómo puede ayudar una isla, dos países, un país subdesarrollado en vía de desarrollo como República Dominicana, pero un país sumergido en la pobreza como es Haití? Naciones Unidas, ¿qué aporta acá? Well, there's no formula, there's no global formula for eliminating hunger or poverty. Definitivamente no hay una fórmula o una fórmula global para erradicar la pobreza y eliminar el hambre. Cada país es diferente y cada país debe trabajar en esto. Entiendo que el aporte que podemos brindar es, al igual que República Dominicana, con sus necesidades, Perú o cualquier otro país de la región, debe enfocarse en el concepto país. Peru or Ecuador or other countries in the region need. So for us, there's no one formula. You have to look at each country on its own. But as a global organization, we have to respond to what countries need to achieve the goals. That's why we are working, pero como organismo global estamos trabajando, por ejemplo, en China, en soporte al gobierno para alcanzar el hambre cero. Por ejemplo, con el gobierno de Sur Sudán, en apoyo al gobierno en medio del conflicto. Entiendo que el enfoque de cada país debe ser basado en sus propias necesidades y capacidades. Y esto debe ser también una forma para que Naciones Unidas se enfoque en el apoyo que debe brindar a cada uno de los países dependiendo del contexto. Así es, usted especificaba en el inicio de la entrevista 2 puntos establecidos por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Cuando un país no cumple con estos 2 puntos o no lleva al punto máximo o casi cercano del desarrollo de ellos, ¿qué le sucede a esa nación frente a las Naciones Unidas? Okay. Well, the In front of the United Nations. The point of the SDGs is to leave no country behind and leave no person behind. So if countries are unable to make progress for whatever reason, there is an obligation still of the system to do everything possible to try and ensure that those countries get
El punto de los ODS es no dejar países detrás ni personas detrás. Y si un país no pudo avanzar en cuanto al logro de estos objetivos, es responsabilidad del sistema proveer al país los aportes que requieren y proveer a las personas el apoyo que requieren. Porque un país no pueda alcanzar o no pueda tener avances en el logro de los ODS, no nos debemos rendir en estos países. El objetivo es que todos los países avancen y nadie se quede detrás, ningún país se quede detrás. Así es, ocupar una posición como la suya de importancia mundial requiere también una preparación y una vasta experiencia como la que ya usted tiene. Ha estudiado en las universidades más prestigiosas del mundo. ¿Realmente esto aporta en el compromiso personal? Y sobre todo que también se ha desarrollado como abogado en Washington en una ocasión. Es una lucha, una posición precisamente de lucha, de conocer leyes, de abordar defensa de derechos humanos. Well, the UN has a rights-based approach to results. So people have a right to basic things, a right to food, a right to live a basic, decent life. It's for the countries to help people fulfill those rights. Many of my colleagues, when I practiced law or in other things that I've done, they have focused on helping people in other ways. For me, working to help ensure global food security. El sistema de Naciones Unidas tiene un enfoque que radica en derechos, como por ejemplo el derecho a la alimentación. Por eso es primordial nuestro rol en apoyar al gobierno para que las personas puedan tener estos derechos, como el derecho a la alimentación. Aunque la seguridad alimentaria también es en emergencias, ha sido un enfoque de la institución a nivel global. El poder visitar países como República Dominicana es una oportunidad para aprender lecciones aprendidas y buenas experiencias que se han vivido con el apoyo de PMA y las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas con el gobierno. ¿Cuál es el reto más grande que tiene usted como director de la División de Política en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas? O más bien, ¿cuál es el reto que tiene el mundo frente al tema del hambre y sobre todo de buscar más alimentación para todos? I think the biggest challenge, as with many things, is the political will to do it. The world has the capacity, it has the resources, and it has the knowledge to end hunger by 2030. We need to be sure that the world mobilizes those elements towards that goal and towards achieving the other goals set out in the Sustainable Bueno, Development creo que el Goals mayor in the reto es que esto sea hecho 2030. por el mundo político. El mundo tiene la when capacidad, there's, los so recursos y los that's the conocimientos biggest, para lograr los ODS challenge. al 2030. And in that El reto es context, we are impulsar a los confronted gobiernos con los both recursos by y las conflict, capacidades a estas and by metas y a las natural demás metas disasters. de We los have to ODS overcome al those. 2030. But Con nuestro mobilizing the enfoque political will en is conflicto the y en most desastres important thing. naturales como And that's why it's intervenciones so del PMA, important to have tenemos que examples sobrepasar of esto. success. Es por eso Because que las buenas countries experiencias look at each permiten When one compartir con country otros países. succeeds, Los países se comparan its unos con neighbors otros al ver look que at su that vecino country. What ha did tenido that grandes country logros do aplicando that we ciertas didn't do? políticas So y it's very capacidades important que to ya have tienen. examples like, Por eso es muy the Dominican importante Republic, también el where, ejemplo de República the rates of Dominicana poverty, con, the rates con of los datos malnutrition impactantes are sobre decreasing reducción de pobreza y significantly. desnutrición. As an Es una example, motivación para los as an demás países encouragement a to revisar others, su so that- enfoque y and that trabajar can help en cuanto al logro de los reduce and foster ODS al political will. 2030. Bueno, sí, tiene una agenda muy apretada, tiene una agenda de visitas a otros países y de hecho qué bueno
que haya pasado por la República Dominicana y sobre todo felices estamos de ver esta evaluación por parte suya de cómo andamos con las políticas aplicadas con el gobierno de nuestro país, donde realmente de una voz autorizada como la suya, ver el reconocimiento público a nivel nacional en esta entrevista, ver que como país vamos marcando bien los pasos, como bien dice usted, de comparaciones de países con otros países y de que vamos y que andamos bien. Quiero enfatizar que el PMA no puede hacer nada solo. Trabajamos de la mano con las demás agencias del sistema de Naciones Unidas, como he mencionado antes, FAO, UNICEF. Solo no podemos hacer nada. Trabajamos en conjunto con un mismo objetivo de apoyar a los gobiernos a que puedan alcanzar sus resultados y objetivos. Para mí es un placer estar aquí. No, placer para nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos frente a la televisión nacional y sobre todo de recibir estas buenas declaraciones, recibir también estas buenas noticias por parte suya de cómo andamos como país y definitivamente es un honor para República Dominicana tener la visita suya y sobre todo en el mes de octubre, donde el día 17 se conmemora un día importante de lo que es la erradicación del hambre. Y qué bueno esta presencia suya por acá y qué bueno también recibir sus opiniones. Definitivamente no me voy a cansar de decir en esta entrevista, de recibir también sus evaluaciones de cómo andamos como país. Muchas gracias por estar en esta televisión de la República Dominicana. Muchas gracias por estar en el canal estatal de la República Dominicana. Gracias por donarnos también su tiempo. Gracias por compartir con todos los dominicanos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir con nosotros en este bloque informativo. Nosotros continuamos con muchísimo más.